Muchísimas gracias, Bárbara, Javier. Efectivamente, estamos en la central de policía con quien está a cargo de prensa policial, el comisario Miguel Velardes. Actuaciones de la policía en la jornada de ayer, no solo por el 8M, sino también por los festejos de Central Norte en distintos lugares de la provincia. Comisario, gracias por atendernos. Bueno, dos manifestaciones importantes salieron. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, bueno, en principio nosotros comenzamos a trabajar sobre lo ya planificado, ¿no? Teniendo en cuenta que iban a haber manifestaciones por las conmemoraciones del Día de la Mujer en el día de ayer, y en ese sentido, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores y toda la planificación que se había puesto en práctica días anteriores, se lo llevó al plano real el día de ayer. Hubo una cantidad de efectivos de la policía de la provincia afectados para evitar de que haya una suerte de enfrentamientos con el personal policial, teniendo en cuenta que uno de los blancos, digamos, de la manifestación es la institución policial, y por esa razón se trabajó sobre todo con un fuerte apoyo del Centro de Videovigilancia para hacer un seguimiento constante de la situación y de la marcha de las mujeres que el día de ayer salieron a las calles. Sobre todo en horarios de la tarde, a partir de las 18:20 se comenzó a registrar ya la movilización de distintas facciones de distintos puntos de nuestra ciudad, y las primeras partieron desde Plaza 9 de Julio y bueno, hicieron su paso. A medida que iban marchando se iban agregando personas, llegando a un total de aproximadamente 2.000 personas en esta manifestación. Hicieron su paso por distintos edificios públicos, inclusive el de la central de policía, y bueno, lo que todos vimos también, que está viralizado en la Catedral Basílica, donde había también una cobertura especial con un vallado, entendiendo de que ese vallado iba a ser respetado. Bueno, se han registrado varios incidentes, se han registrado sobre todo muchos agravios, tratando de provocar. Han sido provocaciones, provocar algún tipo de reacción de la institución policial, que seguramente hoy iban a ser puestas en tela de juicio, y esto ya estaba planificado de esa forma, con un nivel de tolerancia, con un registro de todos los incidentes que han ocurrido, y en el caso de que sean necesarios van a ser puestos a disposición de la justicia si que así lo requiere. Ahora, comisario, quiero que me confirme. Nosotros estuvimos en el lugar hace rato, inclusive nuestros compañeros fueron agredidos, fueron bañados con combustible, había cierto nivel de agresividad por parte de un grupo, tiraban bengalas, bombas molotov también, ¿no? Sí, hubieron muchísimos tipos de agresiones, como le decía, a modo de provocación. Si bien estaban muchos recursos muy cerca del lugar, en el caso de que sean necesarios, ¿no? Cuando fue necesario se fue inyectando recursos de áreas más operativas de la policía para controlar la situación y volver a recuperar, sobre todo en la Catedral Basílica, donde ocurrieron los incidentes más graves. Se volvió a recuperar ese vallado para evitar de que sigan habiendo más daños hacia el edificio de la catedral. Tenemos personal que han resultado lesionados, también resultaron damnificados y estuvieron en riesgo en ese momento, donde hubo combustible rociado, donde hubo inclusive una suerte de bomba molotov que se arrojó y que está registrado por muchas cámaras, y que fue los momentos más tensos que se tocó vivir, pero con los recursos muy cerca para intervenir en el caso de que sea necesario, inclusive bomberos, que de hecho en un momento lo tuvo que hacer para sofocar el fuego que se inició a raíz de esta suerte de bomba molotov que arrojaron en la vereda. Sí, también se han registrado 2 efectivos, mujeres de la policía de la provincia lesionadas, que si bien presentan golpes y lesiones dentro de todo leves, hasta el momento no hay ningún tipo de gravedad en las lesiones que han recibido. Pero bueno, siguen todavía en observación. Pero bueno, tenemos este desenlace con 2 mujeres de la policía también lesionadas, y bueno, el incidente que ocurrió con ustedes, los daños que le han provocado, de lo cual desde la institución los invitamos a radicar la denuncia si es que así lo consideran necesario, porque hay registros de todo lo que ocurrió, y al ser un delito de daño es dependiente de la instancia privada. Y bueno, es la invitación también para radicar la denuncia en el caso de que así lo consideren.
Tenemos las denuncias de los efectivos de la policía que se han radicado por las lesiones que han sufrido y son los elementos que necesitamos para judicializar algún tipo de conducta. Lo cierto es que toda esa planificación se sostuvo y dio los resultados que se esperaban, ya que en el momento que se tornaron muy tensa la situación en la catedral, los recursos que estaban planificados ingresaron inmediatamente y se logró controlar rápidamente la situación. Seguramente la pregunta va a ser ¿por qué no se hacen detenciones en ese tipo de cuestiones? Tenemos 2.000 personas en ese contexto del Día de la Mujer. En el caso de que haya una intervención policial para algún tipo de detención, seguramente íbamos a tener un desenlace mucho peor que el que tenemos hoy, donde se encuentra todo registrado en el caso de que se necesite judicializar. En el caso de que hubiesen ocurrido cuestiones mucho más complicadas, seguramente iba a haber detención porque había un grupo de detención preparado para ese caso. Javier Bárbaro, se escucha el comisario Miguel Velardes. Hola, comisario, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por atendernos. Comisario, ¿eran salteñas todas las que se estaban manifestando o llegaban desde otras provincias argentinas para precisamente provocar esto que se produjo ayer? Javier, ¿cómo están? Buen día, un gusto saludarlos y bueno, atrasado, pero saludar también a las mujeres que componen todo el equipo de trabajo de Multivisión por el día de ayer. Bueno, en principio se observa, ¿no?, que a simple vista que hay personas que hacen suponer, inclusive por la tonada de la voz, de que no son oriundos de nuestra provincia, si bien no existe un registro real que marque taxativamente de que había personas que eran de otras provincias, pero sí podríamos manejarnos en una hipótesis nada más, que habrían personas que no eran del norte provincial, o del norte del país, perdón. Nosotros no hicimos un relevamiento, no estamos en condiciones de contestarlo, pero sí sabemos de que hay algunas personas que aparentaban no ser de Salta. ¿Y por qué no se las puede identificar para posteriormente prohibirles el ingreso a la provincia? Bueno, en principio, teniendo en cuenta todo este contexto que a nivel nacional hubieron marchas, hubieron los mismos tipos de provocaciones en todas las provincias, no es aconsejable proceder en esos momentos porque seguramente hoy estaríamos lamentando algo más grave y estaríamos hablando inclusive de algún, poniendo en tela de juicio la actuación policial. Que eso es lo que se evitó. La situación todo el tiempo estuvo controlada, porque todo el tiempo estuvo con un fuerte apoyo de videovigilancia y cuando fue necesario fueron las intervenciones policiales. Y en el caso de que hubiese sido necesario, sí se iba a proceder. No es conveniente hacer un procedimiento ni siquiera de identificación en ese momento, porque seguramente serviría como un justificativo de provocación policial para iniciar un desorden de mayores magnitudes que seguramente hubiese tenido unos desenlaces distintos. Nosotros procedemos en base a ese criterio. El criterio es con un nivel de tolerancia superior al normal y teniendo en cuenta el contexto, y luego trabajar con los registros, todos los registros fílmicos con las cámaras del Centro de Videovigilancia y con las cámaras policiales que han podido captar. Y luego a partir de allí, en el caso de que sea necesario judicializar por alguna cuestión, claro, tener ese material de soporte para alguna identificación. Bueno, pero usted nos dice, comisario, que estuvieron filmando, estuvieron las cámaras de seguridad en ese lugar, fundamentalmente para ver el accionar policial. Yo supongo que acá debe haber actuado un fiscal, siempre hay un fiscal de turno. En ese caso, todas esas pruebas son aportadas al fiscal y el fiscal podría, mandar a la policía a la terminal de ómnibus y una vez identificadas estas personas, ordenar la detención en ese lugar, que sería menos riesgoso que haberlo hecho anoche in situ. Sí, bueno, es una cuestión que tendríamos que saber cuáles serían las disposiciones desde una hipótesis, una decisión de un fiscal que a la vez tiene que estar también respaldada por la decisión del juez, que es el que termina determinando qué es lo que va a hacer la policía en base a un delito. Claro. ¿Quién es el fiscal, en este caso, disculpe, comisario? Como le decía, los delitos... No hay una intervención de un fiscal hasta el momento,
porque no hay un delito de daños que haya sido denunciado. El Código Penal marca taxativamente la separación de los delitos que son de instancia privada, los de instancia pública y los que son dependientes de instancia privada. Y en el caso de los daños, se depende de una denuncia para proceder, porque no se puede proceder de oficio. Y en ese sentido, al no haber denuncias de daños, es que no se judicializa y no hay una intervención fiscal. Sí, en el caso de las lesiones de los efectivos de la policía, que se hicieron ayer ya a altas horas de la noche, que seguramente en la mañana de hoy van a ser judicializadas, pero seguramente también sirven los registros fílmicos para determinar quién es la persona que pudo haber agredido a los efectivos de la policía. Usted me está diciendo que si hay un fiscal mirando la tele en este momento, porque se lo perdió anoche, y ve cuando tiran las bombas Molotov, cuando derriban las vallas, cuando agreden al personal periodístico que se encontraba en ese lugar, ¿no puede actuar de oficio? ¿Tiene que ser radicada una denuncia? Eso lo marca la ley, ¿no? Los delitos se dividen en delitos de instancia privada y dependientes de instancia privada y los delitos de acción pública, que son los perseguibles de oficio, que es cuando se puede actuar con noticia criminis, por ejemplo. Son determinaciones que puede tomar un fiscal, por eso yo, son opiniones que puedo hacer en general de cómo está compuesta la normativa que dirime las cuestiones de un delito. Se separan esas tres formas de acción. La acción se puede iniciar instancia privada, dependiente de instancia privada y por perseguibles de oficio, que son de instancia pública. Y bueno, y a partir de allí seguramente hay una normativa. ¿Y esta qué es? ¿Instancia privada o instancia pública? Es que no hay es dependiente de instancia privada. Pero si lo hicieron en la vía pública, le tiraron las vallas que había puesto la policía, que es de todos los salteños, apedrearon la catedral, le hicieron unos boquetes así a las columnas de cemento que tiene la catedral, ¿es instancia privada también? Dependiente de instancia privada, o sea, todo lo que es delito de daños depende de que haya una denuncia de la persona damnificada para iniciar una acción penal. O sea, la catedral no hizo la denuncia. Desde la tampoco. iglesia se puede hacer la denuncia para que se empiece con una investigación e identificar a estas personas. Exactamente. De hecho, siempre se invita, ¿no?, a todas las personas damnificadas a radicar una denuncia para iniciar una acción penal, que la policía no la puede iniciar de oficio, pero sí, de todos modos, hay un informe que justamente estaban viendo hace rato los muchachos, que se ha iniciado desde Policía de la Provincia, donde está documentado, no solo con material fotográfico, sino también fílmico, todo lo que ocurrió el día de ayer, a disposición en el caso de que se inicie una acción penal, para que sea material de prueba y de consulta para identificaciones y que se proceda. Muy bien, yo no puedo dejar de ver la imagen de la legislatura, un día de apertura de sesiones ordinarias. Creo que era gobernador Urtubey. Habían vallado la legislatura y había distintos grupos sindicales, políticos y demás que estaban presentes. Y uno trató de saltar la valla, después de haber movido la valla en reiteradas oportunidades, la saltó. Y la policía lo agarró directamente desde la parte de atrás y se lo llevó a una esquina de la legislatura. Lo mismo pasó con los remiseros cuando estuvieron en ese lugar. En este caso, me parece que se vieron desbordados cuando les tiraron las vallas. No, en realidad son contextos distintos, ¿no? Son contextos y justamente por eso se actúa en base a criterios. Hay oportunidades en que si hay una persona que salta una valla y está a disposición del personal policial sin que haya otro inconveniente, seguramente se va a hacer una demora. En este caso, el contexto es totalmente distinto. Estamos hablando de 2.000 mujeres, tendríamos que tener una cantidad de mujeres para proceder a la detención de 2.000 personas, en el caso de que sea un enfrentamiento. Claro, hay que analizar cada situación entendible en un contexto en particular. ¿Cómo se llevó a cabo el operativo? Claro.